Buenas tardes, estimados con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Escuchamos, profe. Ok, listo, muy amable. Esperemos un momento que ingresen más de sus compañeros para iniciar la clase, para continuar con la clase. Ok, mientras ingresan sus compañeros, vamos a revisar el drive, la tarea que tenían. Y de una vez vamos a bloquearla. Ok, hay 5 entregas. Y este de aquí que es certificado CIAU, dice. ¿Quién es Eric Grueso? Y si está el compañero, ¿me confirma si me escucha, por favor? Sí, profe, presente. Aquí usted ha subido un certificado CIAU en la No, tarea no, número uno. me confundí. Sí, profe, disculpe, me confundí. Es que no, o sea, eso le quería explicar. O sea que no, yo no tengo computadora. Y ¿cómo podría hacer para el celular subir el trabajo? Porque me ha resultado complicado. No sé cómo subirlo por medio de celular porque no tengo computadora. Ahí El, me confundí, eso decía, aún no es. O sea, quería subir el trabajo, pero no he podido subirlo porque no tengo computadora. Lo he querido, he intentado subirlo por medio del celular. ya, bueno, en el celular también se maneja el Drive, ¿no? En el celular es de la Sí. misma manera, entonces usted puede enviar, donde sale archivo, me aparecen las opciones de archivo, enviar y ahí usted selecciona Drive. Déjeme ver. Ah, ya, profe, disculpe por mandar eso equivocadamente. Ahorita voy a revisar bien para ver cómo puedo subir la tarea, Ya, porque ya la tengo lista. ok, cuando usted tiene un archivo, le pone enviar y tiene para opciones de WhatsApp, Gmail, copiar mensajes, convertir, y dependiendo de las aplicaciones que tenga. Y si hay una que dice guardar en Drive. Oh, ah, ya. Mm, Eso ¿sí? voy a hacer ahorita para... Sí, Ya. gracias, profesor, disculpe. Ok, entonces le borro, ¿no? Le borro este documento que está aquí del Sí, CIAU sí. porque no corresponde. Claro, no corresponde. Haga el favor, profe. Ok, Disculpe, tengo listo, la ahorita le bondad. borré. Entonces hagámoslo así. ¿Usted le va a enviar ahorita en estas 2 horas que tenemos?
Sí, sí, ahorita lo voy a enviar. Ya, entonces le vuelvo a habilitar la carpeta porque ahorita ya no... Ay, perdón. Cancelar la descarga. Voy a habilitarle nuevamente porque no va a poder. Editor. Ok, ahora sí va a poder subir la tarea. Ya, gracias, profesor. Listo, vamos viendo los lineamientos que se puso, ¿no? El archivo debía llamarse su apellido guión bajo su nombre. Aquí está Gerson Vilcacuando Física 1B Vectores. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, no se está cumpliendo con lo que se pidió. Vamos, solo por esta vez, para que ustedes tengan conocimiento, o mejor dicho, revisen cómo se debía hacer. Les voy a corregir acá para que vean cómo debe estar puesto el nombre nada más. Vilcacuando Gerson. Sí, ese debía haber sido el nombre. Lo mismo acá. Aquí sería Nicolta Víctor. Ay, se me fue el punto PDF. Acá Montalvo Andy. Acá es Santana Brian. Listo, esa era la instrucción del nombre, ¿no es cierto? Del nombre del archivo que debían subirle. Su apellido, guión bajo y su nombre. Listo, vamos viendo mi colta Víctor. Vamos a ver el encabezado. Nombre, fecha, determinar la magnitud y dirección de los siguientes. Ya, aquí por ejemplo, bueno, yo sé que está en desorden, pero ya no le voy a tomar eso. Acá tiene que darme el valor que es, ¿no? Y lo más interesante, debemos nosotros ya ponerle, graficar, eso es lo que habíamos visto en clase, lo que es el vector.
El vector es una línea como una flechita donde tiene un origen, y para la primera pregunta dice que el punto inicial, o sea, el origen es 0, 0. Entonces el origen está aquí. Voy a anotar a manera de explicación para que lo vean. Aquí sería el origen, ¿sí? De ahí sale la línea hasta acá. Aquí sería la flecha y de aquí a acá sería el ángulo, ¿sí? Que sería la dirección. Entonces el módulo tiene que ser un número. Aquí me está dejando raíz de 106. ¿Y la raíz de 106 a cuánto es igual? ¿Sí? El ángulo tiene que decirme cuántos grados es, y me está dejando como tangente del ángulo y es igual a 5/9. Le falta terminar, ¿no? Eso como observación aquí. Aquí en el esquema, origen, dirección y sentido. Sí, lo mismo está acá. Ay, perdón. Ya están incrementando los archivos ya. Le mandan mal el nombre todavía. A ver, estaba con mi colta Víctor. En la siguiente es igual, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, igualito. Acá ni siquiera le pone el vector, solamente grafica los dos números. Dice el vector AB, dice. Tiene que indicarme cuál es A, cuál es B y colocar el vector. Entonces el A no sabemos, el B no sabemos y el vector AB no sabemos, ¿sí? Igual con su origen. Aquí es facilito, cuando digan vector AB, A es el origen y B es hacia donde va. Entonces origen, dirección y sentido, igual no está. ¿Cuántas ciudades anterior? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acá en esta otra veo que sí le está dejando el dato. Acá sí está dejando el módulo, ¿no es cierto? Es un número, ya le ha sacado la raíz cuadrada. Pongámosle OK. Y acá veo que ya el ángulo también ya le está dejando en grados, lo cual está bien. Sí, pero el vector no lo puso en nada, entonces el trabajo está a medias, como se lo puede ver.
A ver, aquí está cometiendo un gran error. No sé si está Andy Montalvo aquí. Sí, sí está. Aquí el vector tiene dos flechas. Eso no está dentro de la definición de vector. Sí, el origen está diciendo que es 0, 0, el punto inicial. A ver, esta explicación para todos, ¿no? Entonces, aquí no debería haber flecha, como le ha puesto el compañero. Es el punto inicial. La flecha debería estar a este lado, ¿sí? Ya. Y el ángulo que me da la dirección estaría respecto al eje horizontal. Entonces, un vector no tiene dos flechas. Un vector solamente tiene una flecha. Acuérdese de lo que decíamos. Si estoy en la carretera y digo que voy a 100 kilómetros por hora, pero usted debe preguntarme a dónde estoy yendo. ¿Se acuerdan? Si no le digo hacia dónde, entonces es como tener las dos flechas. Estoy en la carretera yendo a 100 kilómetros por hora, pero no sé a dónde. Entonces, cuidémonos de eso, ¿no? Estamos incumpliendo la definición de lo que teníamos como vector. Y así están todas aquí las flechas. Le voy a poner signos de interrogación para que se acuerde. Ya, y los cálculos. Y le faltan los cálculos, pero. Sí, me faltan los cálculos. Solamente ha graficado los vectores. Aquí igual no, está puesto dos flechas y aquí el vector dice que es de A a B. Incluso aquí está claro, ¿no? El origen, si ven, el origen está en A y la dirección es hacia B, ¿sí? Entonces en el punto A no va flecha, la flecha va en el punto B. Punto B, sí. Sí. Para que se acuerde aquí, igual le pongo la misma observación. Y de la misma manera le faltan los cálculos, ¿no? Sí. Ya, trabajo está a medio camino entonces. Aquí está igualito las dos flechas y solo está graficado. La misma explicación, bueno, como han de ver el video, en el video le está la explicación del por qué. Acá de la misma manera hay dos flechas. ¿Sí? Y tampoco he hecho los cálculos. O sea, la parte que dice determinar, eso me faltó señalarle al compañero, magnitud y dirección de los vectores. Esta parte no está hecho. Determinar la magnitud de los siguientes vectores tampoco está hecho. Buenas tardes. Sí, ese yo recién venía aquí a PNP desde el mar y ayer me enteré que estaba haciendo tocaba la tarea de usted. Ya. Así que vi nomás unos videos y hice la tarea. Después para después ver otra vez. Sí, bueno, ¿qué le puedo recomendar? Revisa los videos. En el video incluso de la clase anterior hicimos el primer ejemplo, el primer ejercicio de cada uno de los numerales. Hicimos en clase y se indicaba obviamente cómo hacer el cálculo, ¿no? El triángulo rectángulo, la hipotenusa, la tangente del ángulo. Entonces, eso sí estaba en el video. Si no alcanzaron a ver, bueno,
¿qué le puedo decir? Revise, si no alcanzaron a la clase, perdón, pueden revisar el video. La otra, hagan uso del grupo de WhatsApp. El compañero me dice que recién ayer se ha enterado, pero de pronto mándense mensajes ustedes y pregunten, ¿hay tarea, no hay tarea? ¿No pude estar? ¿Qué se avanzó? ¿Hay prueba, tarea, alguna cosa? Y en el grupo pueden ayudarse. Sí, la recomendación entonces sería que traten de averiguar un poquito más y siguiendo el siguiente orden, ¿no? Primero el aula virtual. En el aula virtual está todo. En el aula virtual estaba la tarea, cuándo había que entregarla y lo que hay que hacer. De ahí puede usted utilizar el WhatsApp, ¿sí? O comunicarse con sus compañeros para que le puedan guiar en lo que había que hacer. Esa es la recomendación que le podría dar para que no le vuelva a suceder lo que ha pasado. Pero en todo caso hasta ahora no veo una tarea completa y eso es lo que me llama la atención. Gracias, profe. Ok. A ver, ahora también cuidaránse bastante de las copias entre ustedes, ¿no? Esto de aquí está exactamente igualito al primer trabajo que les revisé, porque están terminando en lo mismo, en la misma raíz cuadrada. Si en el siguiente numeral veo que ya le sacó la raíz cuadrada y me pone el ángulo, significa que los dos se copiaron. Sí, así de sencillo. Aquí la tangente está dejando infracción. Son las mismas observaciones del primer trabajo. Aquí no hay origen, no hay dirección, no hay sentido, la misma observación. Y vamos a ver el numeral 2. Ah, no hay numeral 2. No hay numeral 2. No sé si está aquí el compañero Gerson Vilcacuando. Vilcacundo. Sí está. No sé si me confirma si me escuchan. Listo. ¿Qué pasó con el resto de su tarea? Fue que yo no tuve la clase, la que usted explicó eso, y en el video no pude entender la segunda tarea, profe. Disculpará. Ya. Y esta primera, ¿por qué está igualita a la del compañero? A ver, estamos a la mitad de una vez, déjeme terminarle. Antes de que me pregunten y me digan por qué si yo tenía un poco más que el compañero, le pone la misma nota 5. Lo que pasa es que yo, para no perjudicarles tanto, me manejo por una nota mínima. Si no quiero ponerles menos de 5. Es por esa razón que, por ejemplo, el otro compañero tiene 5, pero me presentó por lo menos la gráfica de la pregunta 2. Y él se puede quejarse y decirme, vea, yo tengo más que él y tengo la misma calificación. No es que aquí al compañero le estoy beneficiando, sino que estoy estableciendo una nota mínima nada más, ¿sí? Si fuera a lo real, aquí el compañero tendría que un 1, un 2, el otro compañero tendría un 4, el otro compañero de pronto un 5, ¿sí? Entonces eso no quiero que se malentienda, de que no estoy siendo equitativo con todos. Lo que pasa es que estoy estableciendo una nota mínima para todos, nada más. No quiero, es que tener una nota abajo de 5 ya no me parece nada agradable. Yo sé que se merecen una nota menor, pero
no sé, voy a darles otra oportunidad en tal caso para que me presenten de manera correcta el trabajo y no sé si les promedio o les elimino este y les hago válido solamente la nueva oportunidad. Pero eso para que me entiendan la calificación de 5 que estoy repitiendo a varios, ¿sí? Que no se malentiendan. Entonces vamos viendo acá este trabajo. Mire, este trabajo está igualito al que usted me está presentando. Si ve, aquí termina en raíz de 106. Aquí me termina con tangente de 5 novenos. Aquí no me pone dirección, el sentido, el origen del vector. ¿Sí? Es igualito a lo que usted me está presentando. La raíz de 10, 117, 73. Raíz de 10, 117, 73. Igualito. ¿Sí? Entonces, valga la oportunidad. Me parece que esto en los lineamientos, en la primera clase que tuvimos, en los lineamientos generales, yo ya les había indicado, pero valga la oportunidad para recalcarles. Si usted hace copia y pega del internet, ya sabe que va a tener baja calificación, ¿no es cierto? Pero cuando se dan este tipo de copias entre uno y otro, ¿sí? Van a tener 0 los dos, el que copia y el que se deja copiar, ¿sí? Eso quiero que estén muy claros. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya les puedo poner 0 a los dos, porque están exactamente iguales las tareas. No lleguemos a ese extremo, por favor. En tal caso, no presente una excusa, no podía hacer porque no me enteré, no tuve internet. Ahora sí voy a revisar qué es lo que hay que hacer y voy a hacerle. Hágalo por su cuenta. Si usted va a hacer lo que acaban de hacer acá, lo que acabo de ver que han hecho aquí, eso significa que van a ir con 0 en la calificación los dos, sin oportunidad a mejorar la nota. ¿Sí? Entonces, eso también es otra cosa que quisiera que entiendan. Si ustedes tratan de hacer por su cuenta y aún así tienen alguna calificación baja, yo les daré la opción a que puedan recuperar. Pero si veo que todos se copian, díganme ustedes, ¿será justo darles otra oportunidad sabiendo que se copiaron y que no hicieron el esfuerzo por sí solos? Entonces tampoco pierdan esa oportunidad que se les pueda dar, ¿sí? Esa oportunidad de que puedan volver a recuperar esta nota. No la pierdan haciendo trampa, no la pierdan copiando. Ya, vuelvo y repito, es la primera tarea, estamos haciendo la revisión. Ustedes ya pueden ver cómo yo califico, las notas que pongo, y aquí simplemente le puedo poner otra nota indicando que está copiado con el otro compañero, no me acuerdo el nombre, pero bueno, ¿sí? Y les pondría 0 y ahí está la evidencia, ¿sí? Entonces no lleguen a esto, por favor, les recomiendo. Aquí el compañero acabó de subir, cambiémosle el nombre. Igual los nombres, por favor, es la primera y última que les corrijo el nombre. A ver, aquí casi no veo muy bien.
A ver, aquí los valores no los entiendo. Aquí está poniendo 42 y acá C le saca 10,29. No sé si está por aquí el compañero Eric Grueso, que nos dé una explicación. Sí, profe. Explíquenos. Aquí en la parte derecha usted pone que C es igual a 10,29 y la tangente del ángulo, que ya no sería la tangente, ¿no? Sino sería solamente el ángulo, sería igual a 30. Pero acá a su izquierda, abajo del gráfico, le pone magnitud 42. ¿Por qué? Ahí me equivoqué, profe. Es que no entendí muy bien en el video. Bueno, eso es Pitágoras, no. Eso es del colegio. No, y no es que esté mal entendido, está bien. Lo que pasa es que yo no sé por qué no le puso el 10,29, que es la respuesta correcta. ¿De dónde sacó este 42? Esa es la pregunta. O sea, esto de aquí está bien. 4.2. ¿Qué? Pero usted saca 10,29. Y esa es la respuesta correcta. Este 10,29 está bien. Pero mi pregunta es ¿por qué acá le puso 4.2 o 42? Esa es mi pregunta. Sí, vamos viendo. Ok, a ver, volvamos. Esa es la, como le decía, esa es la parte que no le entendía porque le puso 42 o 42. Eso nada más a la observación. Vamos viéndole. A ver, por acá. Ya, otra observación y valga la oportunidad, ¿no? Aquí, si bien es cierto, atiéndame por favor a la explicación. Si bien es cierto, el triángulo rectángulo, a ver, aumentémosle un poquito más.
el triángulo rectángulo, el compañero lo forma, voy a ver, el vector está así. Y el triángulo rectángulo lo conforma para acá. ¿Sí? Y el ángulo que a ver, aquí pongámosle el ángulo recto, ¿sí? Entonces el ángulo que él está calculando es este de acá. Pero acuérdense que nosotros estamos tomando como referencia el eje X. ¿Sí? Entonces el ángulo que debería indicar, ¿sí?, es este de aquí respecto al X. Entonces sería un menos tantos grados, ¿sí? Este sería el ángulo que debería sacar. O sea, por las fórmulas que les dije, por Pitágoras está muy bien, usted ya saca eso, no importa. Sacó este ángulo de acá, no importa, digamos que este es un ángulo B, ¿sí? Lo que tenía que hacerle era, si le salía 80, que no creo, bueno, salió 80, usted sabe que aquí en el total son 90 grados, entonces de 80, alfa, ¿cuánto sería? Alfa sería 10, entonces ese es el ángulo del vector respecto a la no sería 10, serían 20, si es que el ángulo fuera 80. Pongámosle así números redondos, no estoy diciendo que ese es el valor. Si acá salió, a ver, borremos esto, ya. Si aquí salió un ángulo de 80, ¿sí?, entonces el ángulo que ustedes deberían poner del vector respecto al horizontal es 20, ¿sí? Esa no se confunda. Y eso le veo yo acá también. Miren, en este ejercicio de aquí. El compañero está bien, ocupa este triángulo rectángulo. Él ocupa este triángulo rectángulo de aquí. ¿Sí? Aquí está el ángulo recto. Y el ángulo que él está calculando es este de acá. Pero el ángulo respecto a la horizontal, al eje X, que sería este de aquí, este es nuestro eje X, el ángulo realmente del vector es de aquí hasta acá, ¿sí? Ese es el ángulo. Entonces a este ángulo que sacó debía sumarle 90. Entonces si el ángulo que sacó es 6.32 más los 90 que tiene acá, el ángulo entonces es de 96,32, ¿sí?, grados. Ese es el ángulo del vector respecto al eje X. No podemos cambiarnos el respecto así porque sí, ¿sí? De pronto el cálculo está bien, el cálculo lo hice con este triángulo rectángulo, pero yo debo saber que mi respuesta final tiene que ser en función de el origen, en función de mi eje cartesiano, ¿no?, de mi eje X. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok, entonces listo. Vamos a hacer lo siguiente. Esta misma tarea más lo que vamos a ver del cálculo lo voy a dejar para que lo repitan al día lunes, ¿sí? Entonces para el día lunes será estos mismos numerales más los que vamos a ver en la clase a continuación, ¿sí? De esa manera esta tarea quedaría anulada y modificaríamos la tarea complementándola un poquito más. Ok, entonces, a ver, antes de salirme, déjenme tomar asistencia.
A ver, me responde a la asistencia. Luis Cárdenas, no está. Flores Stewart, sí está. Grueso Eric, sí está. Presente. Leyes Galo, no está. Micolta Víctor, sí está. Presente, profe. Montalvo Andy, sí está. Murillo Eric, no está. Eric, ya. Ronald Ortiz, no está. Jesley Pisa Márquez, no está. A ver, algo pasó. Quiñones Víctor, no está. Romero Neisy, no está. Sandoval Kevin, no está. Santana Frank, no está. Santana Brian, Presente. sí está. Ay, perdón. Presente. Ya. Tenorio Marcos, no está. Y Vilcacundo Gerson, sí está. Ok, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar Presente. para continuar con la clase, por favor. Ok. Ok, entonces, a ver, repitiendo lo anterior, vamos a modificar la tarea 1 y vamos a completar nuevamente para el día lunes todo, ¿no? El numeral 1, 2, 3 y 4. O 1, 2, 3. Bueno, vamos a ver si es que alcanzamos a ver la multiplicación, si no la parte de sumas, hasta ahí estaríamos. 1, 2 y 3. Entonces eso se modificaría. Vamos a modificar de una vez aquí en la tarea. Entonces para todos, ¿no? Todos nuevamente van a repetir la tarea 1 y van a hacer los numerales 1, 2 y 3 ahora, ¿sí? De las actividades de la página 11 de la guía de estudio.
Entonces ahora corrijo la fecha de entrega. Sería para el 11 de enero hasta las 14 horas. Sí, igual tienen que enviar la confirmación. Aquí voy a modificar. Por favor, revisarán bien el aula virtual. Ya no es 8, sino 11 de enero, 14 horas. Ya, entonces se ha modificado la tarea número 1. Ah, perdón, aquí es lunes. Ya, entonces la tarea 1 hay que entregar hasta el lunes 11 de enero, 14 horas. Y ahora son los numerales 1, 2 y 3, no es solamente 1 y 2, es 1, 2 y 3 de las actividades de la página 11 de la guía de estudio. ¿Sí? Y vamos acá a borrar todos los trabajos que han entregado hasta el momento. Verán que en la presencia de ustedes les borro, ya vieron las observaciones, está grabado en el video de la clase, entonces ya sabe cada uno los errores que tuvo. ¿Sí? Voy a proceder a borrar las entregas que han realizado para que vuelvan a hacer la entrega de la tarea 1. ¿Sí? Entonces empezamos de nuevo como quien diría, ¿sí? Empezaríamos desde cero con esta tarea. Por favor, les recomiendo, vayan asegurando las notas. La tarea no era nada complicada, era para que todo mundo saque 10 ahí en esta actividad. Entonces, en cosas tan pequeñas no pierdan puntos. Después la suma de todas las tareas han de estar complicados en la terminación del primer parcial y han de tener una baja nota. Entonces no quiero eso, obviamente ustedes tampoco quieren eso. Entonces hagamos de mejor manera, ¿sí? Hagamos las cosas individualmente, no le copie al otro. En la próxima sí pondré 0 a los dos, ¿sí? Ya está hecha la aclaración, hecha la explicación. Y ustedes ya saben cómo me doy cuenta que está copiado. Sí, no es invención mía, ustedes acaban de ver. Es facilito darse cuenta. Yo no sé por qué ustedes son los únicos que creen que el docente no se da cuenta que el uno le copió al otro. No es fácil darse cuenta. Entonces cuídense de eso porque irían con nota de 0. Esta vez sí, no seré que sería tan permisivo y les colocaría 0. Entonces cuídense de eso. Revisen la materia, ya tienen la guía de estudio a la mano. Si es que algo no entendieron, tienen los videos, tienen la guía de estudio y tienen el internet también para que puedan revisar más información desde ahí. ¿Sí? Listo, entonces dicho eso, vamos a continuar con la materia para que puedan hacer el numeral 3 de las actividades. Vamos con operaciones con vectores. ¿Sí? Dice, en el apartado de matemáticas se pueden consultar las operaciones con vectores más utilizadas. Es igual que las que ya conocemos. Suma, resta, producto escalar, producto vectorial, etc. ¿Sí? Ya sabemos que escalar es el número. Si yo cojo una regla y le pongo encima del vector, ese número que me marca, ese es el escalar. El vectorial, en cambio, ya es utilizar la composición o la forma de un vector. Entonces vamos empezando con la suma de vectores. ¿Sí? Dice, se define el vector suma de ambos, un W, a otro vector cuyas componentes se calculan sumando las componentes de cada uno de ellos. ¿Sí? Vamos viendo acá la explicación. Vamos anotando. Partimos de dos vectores, del U y del V, ¿no es cierto?
Vámosle colocando aquí esto de aquí. Ya. Partimos de estos dos vectores, del U y del V, para hablar con más propiedad. ¿Sí? Estos son los dos vectores. O sea, este vector de aquí y este vector de acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos colocando el primer vector con sus datos. ¿Cuáles son los datos del vector? Es el origen, ¿sí? Es la dirección, que sería el ángulo respecto a X, y es el sentido, que sería la flecha para arriba, ¿sí o no? Ese es el primer vector. Y ahora, ¿qué hago con el siguiente vector? Le coloco a continuación del primero. Entonces, el origen del segundo vector está en el punto de la flecha del anterior. Aquí está el origen, ¿sí? La dirección está tomado en cuenta respecto de la horizontal. No se olvide eso. La dirección está tomada respecto a la horizontal, ¿sí? Entonces, este es el ángulo del U, del vector U. Este es el ángulo del vector V, ¿sí? Y tengo la dirección. Entonces, cuando coloco el un vector a continuación del otro vector, tal cual, ahí saco el vector resultante, que sería la suma de los dos vectores. Entonces, ahora la suma de los dos vectores va a ser, cambiémosle de color, está verde, rojo, negro, cojamos el azul, ¿ya? Entonces, el vector resultante, el W, este de aquí, que va a ser la suma de las dos, va a tener el origen en el origen del primer vector, ¿sí? La punta de la flecha en la punta del último vector que estamos sumando. Ay, perdón, no le pongamos, para que no haya confusión, no le pongamos círculo, pongámosle flecha, ¿sí? La flecha. Entonces, el origen del vector suma va a ser el origen del primer vector. La flecha va a estar apuntando en la misma flecha del último vector y trazamos la línea entre estos dos puntos y ese va a ser el vector suma, el vector resultante. Entonces, de este, si le vemos respecto de la horizontal, que sería el eje X, voy a obtener mi ángulo, mi dirección. No sé si hay una pregunta hasta ahí. ¿Cómo sumo dos vectores? Coloco el primer vector en el eje XY y a continuación del primer vector coloco el segundo vector. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna confusión hasta ahí? Por favor, pregunte si no está claro, para que no tengan inconvenientes en la tarea. Profesor, ¿puede repetir, por favor, el procedimiento de la suma de ahí? Ya, ok, vamos. Utilicemos la pizarra ahora. Vamos por acá.
Sí, no sé si hay preguntas al respecto. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Tenemos el vector u, el vector v, y queremos sacar la suma. Entonces, al vector v le colocamos a continuación del vector u, pero sin alterar su dirección y su sentido. El origen lo ponemos a continuación del vector anterior, que sería la flechita, ¿no es cierto? Solo el origen le cambiamos, pero la dirección y el sentido se van a mantener. Entonces solamente movemos el vector hacia la punta del vector anterior, le colocamos ahí y trazamos el nuevo vector desde el origen hasta la punta final, y ese va a ser nuestro vector resultante, que sería la suma de los dos vectores anteriores. A ver, ayúdenos con la lectura de aquí de este texto. Vamos con Andy Montalvo. Me confirma si me escucha, por favor. Sí, profesor. Listo, ayúdenos con la lectura del texto. Se puede apreciar según el dibujo que gráficamente esto equivale a colocar un vector a continuación de... Déjame acercar. Continuación del otro y dibujar el vector desde el origen del primero al final del segundo. Otros procedimientos para la suma de vectores son el método de paralelogramo y el método del polígono. Sí, ok. Esos son los métodos que vamos a ver a continuación. Pero si ven, aquí en la descripción lo que dice lo que acabamos de explicar, ¿no? Que la suma de los vectores es colocar gráficamente al un vector a continuación del otro y trazar un nuevo vector desde el origen del primero y la terminación del segundo. Y ese vector que trazamos es la suma de los dos anteriores. Esa es la definición de suma de vectores. Ahora acabamos de mencionar otros métodos, el del paralelogramo y el del polígono. Entonces vamos a ver en qué consisten esos métodos. Dice, el método del paralelogramo es un procedimiento gráfico sencillo que permite hallar la suma de dos vectores. Primero se dibujan ambos vectores a escala, con el punto de aplicación común, ¿sí? Seguidamente se completa un paralelogramo dibujando dos segmentos paralelos a ellos. El vector resultante, vector A más B, será la diagonal del paralelogramo con origen común a los dos vectores originales, ¿sí? Ya, entonces miren, es lo mismo de lo anterior, nada más que aquí adopta una forma de paralelogramo y se le conoce con ese método. Pero ¿qué era lo que dijimos anteriormente? Anteriormente lo que hacíamos era colocar el primer vector y a continuación de este vector colocábamos el otro vector. Ay, se me fue. A continuación de este colocábamos el otro, sí, que en este caso sería B. Y trazábamos un vector desde el origen del primero, ¿sí?, hasta la terminación del segundo, y a este vector se le conocía como la suma de los dos vectores anteriores, ¿sí? Eso es lo que acabamos de ver en el anterior, en la definición anterior. Ahora, en esta definición, lo que dice es coloquemos los dos vectores empezando desde el origen, ¿sí? Aquí de pronto nos falta el eje coordenado, el eje X y el eje Y. Bueno, ¿sí? Esto es X, esto de aquí es Y, ¿sí? Y tenemos los dos vectores. Entonces lo que dice es, de los dos vectores, hagamos unas paralelas. Entonces, esta de aquí, que sería paralelo a A, ¿no es cierto? Ya.
Y esta de acá que sería el paralelo de B, del vector B. Entonces ya hemos formado este paralelogramo, ¿sí? Todo esto de aquí es el paralelogramo. Entonces ahora lo que dice es, tracemos la diagonal, ¿sí? Desde aquí hasta acá. Y esta diagonal del paralelogramo será la suma de los dos vectores. Profe, perdón. Dígame. Es al revés. A arriba y B abajo. No, porque el vector está acá. Si le ve, este es B y el paralelo es el de acá arriba. Esto es A y el paralelo es este de acá. Ah, ya, ahí sí. ¿Sí? Ya. Eso es lo que dice la definición aquí. Y también nos indica cómo obtener el módulo, ¿sí?, del vector resultante. Eso es lo interesante de aquí. Vámosle viendo. Dice que el valor del módulo de este vector suma, ¿sí?, es la raíz cuadrada de el módulo del vector A al cuadrado más el módulo del vector B al cuadrado más el doble de este módulo A por B y por el coseno del ángulo. Pero verán que el coseno del ángulo es el que forman los dos vectores entre A y B. Ya no es entre el eje X, es el ángulo que forman entre los dos vectores, entre el vector A y el vector B. Aquí obviamente B coincide con el eje X, pero digamos que no coincida. Entonces el ángulo al cual se refiere esta fórmula es el ángulo comprendido entre los dos vectores, para que no vayan a cometer ninguna equivocación, ¿sí? Entonces ahora ya saben cómo calcular el módulo, la magnitud del vector suma, ¿sí? Es la raíz cuadrada del módulo del un vector al cuadrado más el módulo del otro vector al cuadrado más el doble de del módulo de los dos vectores A y B por el coseno de alfa. Esta, grábensela muy bien, esta fórmula, porque la van a utilizar en la resolución de estos ejercicios, ¿sí? Grábese bien esta fórmula. Con esto usted ya determina la magnitud del vector suma, la magnitud de la suma de los dos vectores, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto a este método del paralelogramo? ¿No? Listo. Vamos entonces con el método del polígono. Listo, a ver, ayúdenos con la lectura Anthony Santana. Me confirma si me escucha, por favor. Anthony Santana, ¿me escucha, por favor? Disculpe, profe, ¿qué dijo? Ayúdenos con la lectura del método del polígono. Ah, ya. El método del polígono. Este es otro método gráfico para sumar fuerzas. Consiste en ir ubicados los vectores uno detrás de otro, manteniendo su longitud y su ángulo. Luego trazamos los resultados desde el origen del primer vector hasta la flecha del último vector. Por ejemplo, vamos por la suma de tres fuerzas y a pasar al siguiente esquema. ¿Sigo? Sí. Para ello, ubicamos todas las fuerzas de continuación de la otra. No importa el origen, aunque si la tenemos numerada es conveniente respetar ese orden para evitar confusiones. Ya, ok, muy amable, gracias. Sí, a ver, entonces vamos viendo. Quiero tener estas dos gráficas. Sí se alcanza a ver la de abajo, sí se alcanza a ver, ok.
Ya, entonces miren, aquí tenemos los tres vectores, F1, F2 y F3, ¿sí? Entonces vamos viendo nuevamente, les voy a poner el punto donde siempre hay confusión. A ver, ocupemos esta misma secuencia de colores. El F1, el origen ya sabemos, ¿no es cierto? Es el 0, 0. El sentido ya sabemos que está yendo hacia arriba y hacia la izquierda. Pero la dirección, por favor, la dirección es de aquí respecto a la X, ¿sí? Este ángulo de aquí, no se olviden, esa es la dirección del vector F1. Vamos con el F2. El F2, el origen es el mismo, 0, 0, ¿sí? El sentido está yendo hacia arriba y hacia la derecha, en cambio. La dirección, ¿cuál es la dirección de este vector F2? Respecto a X es este ángulo de aquí, ¿sí? Ese es el vector F2. Y ahora el vector F3, ¿sí? El origen sigue siendo el X0 y Y0, ¿sí? El sentido está yendo hacia la derecha y un poco hacia arriba. Y la dirección es el ángulo que forma con el eje X. ¿Ya? Ese es el vector 3. ¿Qué es lo que dice el método del polígono? El método del polígono dice que coloquemos un vector a continuación del otro vector. Entonces al vector 1 no le hacemos nada. ¿Sí ven? El vector 1 está aquí y está respetando su dirección respecto al eje X. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿puede repetir esa parte? Se me cortó un ratito el internet. Ya. Ok, vamos regresando esto de acá. Borremos esto. Ya. Profesor, disculpe que no se escucha. Algo pasó, pero no se escucha. A ver, estoy repitiendo nuevamente porque ya un compañero me dijo que se había retrasado la explicación. Bueno, hasta aquí lo único que he hecho es aclararles los tres vectores, ¿no es cierto? Que aparecen F1, F2 y F3. F1, ¿sí? Lo único que les hacía caer en cuenta es que miren el ángulo. El ángulo es respecto a X, ¿sí? Entonces en rojo estoy indicando el ángulo de F1. En este color medio celeste estoy indicándoles el ángulo de F2 y en color verde les estoy indicando el ángulo de F3. Hasta ahí quiero que esté bien claro y que sepan de dónde nace el ángulo. El ángulo nace, ¿sí?, de tomarle respecto a la horizontal. Voy a trazarle aquí eso. Respecto a esta horizontal son los ángulos. Entonces vamos viendo qué es lo que dice el método del polígono. El método del polígono dice: coloque todos los vectores uno a continuación de otro. ¿Sí? Entonces el vector 1, el F1, le vamos a dejar donde está. ¿Sí? Entonces le vamos a dejar ahí tal cual. Solamente voy a aclarar que el ángulo es respecto a X y es este de aquí. Entonces F1 se queda tal cual. Si ustedes miran las dos gráficas, F1 están exactamente iguales. Ahora vamos con F2. F2 ahora yo le traslado el origen que estaba en 0, 0. Ahora yo le voy a trasladar hasta la punta de la flecha del vector F1. Entonces miren, aquí está. Ay, perdón, se me fue. Aquí está ahora el nuevo origen de mi vector F2. ¿Sí? Con la particularidad siguiente, el ángulo. El ángulo, ustedes tienen que imaginariamente, a ver, cambiémosle de color para que no. Imaginariamente ustedes tienen que en este punto del origen trazar un horizontal al eje X, ¿sí? Porque va a ser respecto a este eje donde van ustedes a medir el ángulo de este vector. Verán que estos métodos son gráficos. Ustedes tienen que graficar en un papel.
Entonces, si varía los ángulos, la respuesta final va a ser diferente y no va a ser la que corresponde a la suma de los vectores. Entonces, aquí solamente estoy haciendo notar que el F2, perdón, que lo tenía aquí, ahora lo he puesto a continuación del F1, ¿sí? Ahora, el F3, ustedes pueden ver en la parte de arriba, está hacia la derecha y un poco hacia arriba. Ahora, el origen de este le voy a colocar al final del vector F2. Entonces, voy a colocarle aquí el origen, ¿sí? Ese es el origen de F3 ahora, ¿sí? Nuevamente, el ángulo. ¿Cuál será el ángulo? ¿De dónde le tomo referencia? Nuevamente, de aquí del origen, trace una recta paralela al eje X, ¿sí? Porque el ángulo de este vector es el conformado entre el eje X y el vector, ¿sí? Esta es la única particularidad que siempre deben tener presente, el ángulo, ¿sí? El ángulo no es del un vector respecto al otro, no, es del vector respecto a X, es del vector respecto a X, ¿sí? Entonces, si usted coloca los vectores uno a continuación de otro, ahora sí, en la parte final, pongámosle con azul, yo voy a colocar aquí el origen y acá la flecha y voy a unir esto de aquí y este va a ser mi vector F1 más F2 y más F3. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Fui demasiado despacio para que se entienda, ¿sí? En la parte de arriba tenemos los tres vectores, las tres fuerzas, que es lo que queremos sumar, ¿sí? Pero todas están en el origen 0, 0. ¿Cómo hacemos para sumarlas? Entonces ponemos una a continuación de otra. Pero cuando ponemos una a continuación de otra, lo que les digo es que no pierdan la referencia del ángulo, que sería la dirección del vector, ¿sí? El F1 está en esa dirección respecto al eje X, lo que está en rojo. El F2 está en esa dirección, ¿sí? Respecto al eje X, y el F3 también. Entonces, cuando colocan un vector a continuación de otro, tienen que también referenciarse al eje X. Entonces, el eje X deben irlo ustedes subiendo, ¿sí? Tienen que irlo subiendo ustedes hacia el origen del nuevo vector, porque es hacia esa referencia donde está dado el ángulo. Y al final, cuando ya coloca todos los vectores uno a continuación de otro, coloca el origen en el origen del primer vector y la flecha en la flecha del último vector, une esos dos puntos y ese nuevo vector que se forma, ¿sí? Va a ser la suma de los tres vectores anteriores. ¿Preguntas, jóvenes? No. Esto es método gráfico. Todo lo que hemos visto se lo realiza en un papel con una regla, ¿sí? Y con un graduador. Entonces, son métodos gráficos para obtener la suma de los vectores. El que ya no es gráfico y el que es para comprobación es lo que vimos acá, ¿no? Que les dije, no se olviden de esta fórmula. Entonces, ustedes ya tienen esta fórmula y pueden comprobar el método gráfico haciendo el cálculo. Entonces, hacen el cálculo, ya tienen un dato, yo que sé, 128, por poner un ejemplo, ¿sí? Ya tienen calculado esto. Ahora ustedes hacen el método gráfico, miden con la regla y debe darle 128 también. Si es que no les da 128, significa que algo hicieron mal. De pronto el ángulo le movieron un poquito
o de pronto la longitud o la magnitud de los vectores no le midieron bien, ¿sí? Entonces ya tienen el método gráfico para hacerlo y tienen la fórmula para calcular el mismo valor y comprobar si es que están haciendo bien o no, ¿sí? Vamos viendo qué más nos dice la teoría. Bueno, aquí ya nos complementaba, ¿no? Que la resultante es la suma de los tres vectores. Eso es lo que faltaba, pero eso ya lo dijimos. Acá ya sería la parte del producto. Ya, esto no quiero meterme hasta ver cómo ustedes realizan el deber. Entonces, hasta aquí ustedes ya podrían hacer los tres numerales del deber, ¿sí? Los numerales 1 y 2, que es la corrección de lo que entregaron, pero esta vez, por favor, háganlo como se debe, ¿sí? Y el numeral 3, que es justamente la suma de los vectores. Vamos revisando exactamente lo que dice la actividad. Aquí está, dice numeral 3. Profe, Dígame. disculpe, ¿de dónde salió ese 128 que usted colocó? Ah, no, es un número cualquiera que yo puse. Lo que, Vaya, profe. lo que decía es que si con la fórmula le salió, yo que sé, 15, le salió 16, con la fórmula, el momento que ustedes hagan la suma graficando, también debería darles lo mismo. Lo que les indicaba es que ya tienen un método de comprobación de que están haciendo bien o mal la suma de los vectores de manera gráfica, ¿sí? Eso era la explicación que quería indicarles. No, el 128 es cualquier número, ¿sí? Entonces vamos, ahora sí, el numeral 3 dice, calcular la magnitud y dirección. Verán, tienen que darme el dato de la magnitud y la dirección del vector resultante de realizar las siguientes operaciones con los vectores que se muestran a continuación. Entonces aquí tenemos el vector A, que sería el punto menos 2, 6, el vector B, C, D, E, F. Entonces ustedes deben colocar esos vectores, ¿sí? Y lo que dice es, esos puntos, ¿no? Y lo que dice es que calcule el vector A más B, ¿sí? Luego B más D, luego E más D, C más F. Aquí en el E dice que sume. Primero tienen que sacar la suma de E más A y luego esa resultante sumarle a C, ¿sí? Acá en el F dice AB más AB más AB más AB, ¿sí? Entonces tienen que sacar el vector AB y sumarla, por otro lado también sumarla y luego sumar las dos, ¿sí? Con los métodos que nosotros hemos visto en esta clase. Cualquiera de los métodos. Ustedes pueden ponerle una a continuación del otro, pueden ponerle el método del paralelogramo. Con el método del paralelogramo ustedes ya tienen cómo calcular la magnitud, ¿sí? Y también tienen para calcular la dirección, si es que ya conocen el ángulo. ¿Alguna pregunta? Verán que aquí ya es utilizar lo anterior y hacer las sumas. Entonces debe estar bien claro el numeral 1, el numeral 2, porque en el numeral 3 ya se conjuga lo anterior más lo que son los conceptos de suma de vectores, ¿sí? Entonces les recomiendo revisen la información, revisen los videos y esta tarea ahora sí va a ser calificada como debe ser, ¿sí? La entregarán ustedes el día lunes, entonces tienen todo el fin de semana para revisar esta parte y realizar la tarea. ¿Preguntas respecto a la tarea? Profe, Dígame. profe, que lo moleste, no podría hacer un ejemplo. Un ejemplo, no sé si nos da el tiempo, ¿a qué horas Para estamos? tener una referencia. A ver, el ejemplo, déjeme ver si es que nos alcanza el tiempo. Si, a ver, tomemos lista antes de que, por si acaso yo estoy en explicación y
Se cerró la sesión. Déjeme ver un momento. Ya vamos con la segunda hora. Cárdenas Luis, no está, a ver, 2, 4, 5. Hay menos que hace un rato. Ya, Cárdenas Luis no está. Flores Stewart sí está. Grueso Eric ya no está. Leyes Galo ya no está. Micolta Víctor sí está. Montalvo Andy sí está. Murillo Eric ya no está. Ortiz Franco Donald no lo veo. Pisa Chesley tampoco. Quiñones Víctor tampoco. Romero Neisy tampoco. Sandoval Kevin tampoco. Santana Frank no. Santana Anthony sí. Tenorio Marcos no. Y Vilcacundo también se nos ha ido. Ya estamos 2, 4. No, profe, Ah, no, sí aquí, está. profe. Sí está, perdón. Presente. Sí, perdón. Ya, ahí estamos bien. 245. Sí. Profesor, un compañero tuvo problema con el internet, escribió en el grupo que le está fallando el internet. Ya, bueno, eso ya lo reviso luego en el WhatsApp y ahí le veo. O la siguiente clase ahí me hace acuerdo. Sí, bueno, en todo caso estoy tomando en presencia de ustedes la asistencia en función de quienes están. Ok. Entonces, ahora sí vamos a ver, regresémonos acá y pongamos la pantalla.